Uno, 2, 3, probando. Uno, 2, 3, probando. Listo, maestro, comenzamos. Cualquier cosa estoy al pendiente, ¿eh? Voy a apagar el celular.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, estimados estudiantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia virtual que ha tenido a bien impulsar este centro público de investigación, quizá el más importante, no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y tiene que ver con la forma en que se concibe el principio de publicidad en el proceso penal primordialmente mexicano. Dentro de este diálogo que nosotros vamos a sostener y que espero contemos con la nutrida participación de las y los estudiantes, así como de las y los operadores jurídicos que actualmente conforman el sistema de justicia penal, esperamos contar también con su retroalimentación. La dinámica para llevar a cabo esta conferencia virtual la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Voy a hacer los planteamientos, voy a hacer la exposición de manera continua y al final abriremos un espacio de preguntas y también opiniones para que juntos podamos dialogarlas y comentarlas. En aquellos casos en que no tengamos oportunidad de abordar todos los cuestionamientos o todas las sugerencias, yo les pediría que por favor nos los envíen ya sea a los correos electrónicos del Instituto Nacional de Ciencias Penales o en su defecto, yo también les compartiré mis datos de contacto. Sin más preámbulos y solo haciendo una acotación, un agradecimiento nuevamente al Instituto Nacional de Ciencias Penales por llevar a cabo este tipo de iniciativas que se hacen muy necesarias, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria. Insistimos, este centro público de investigación brinda a sus alumnos y también a la comunidad estudiantil, así como del sistema de justicia penal, estos temas que estoy seguro generan mucha reflexión. Bien, vamos a comentar en un primer momento cuatro temas que tienen que ver con la exposición. En primer lugar, vamos a analizar el contexto y fundamentos preliminares del principio de publicidad. Cómo se está concibiendo a nivel nacional, en el ordenamiento jurídico nacional, y cuáles han sido los presupuestos fundamentales para dar cabida a este principio de carácter democrático en el desarrollo del proceso penal. En segundo lugar, analizaremos cuáles son las limitaciones específicas a la publicidad tendente a salvaguardar los intereses de la Procuración y la Administración de Justicia como valores importantísimos del debido proceso. Asimismo, analizaremos cuáles son las repercusiones que trae consigo la que denominamos en el ámbito dogmático publicidad indirecta en el desarrollo del proceso penal, comprendiendo de manera anticipada que la publicidad indirecta es aquella que se vierte a través de los medios masivos de comunicación social una vez que se toma información específica de las audiencias durante el desarrollo del proceso penal. Y por último, analizar algunas cuestiones fundamentales que están en la opinión pública y también en la discusión académica, no únicamente para la tutela de los derechos humanos, sino también para lograr un debido control democrático de la administración de justicia. Y eso tiene que ver concretamente con cómo se tiene que comprender la consulta de los registros de las audiencias por parte de personas no participantes en el proceso penal. Bien, comentar en primer momento cuál es el contexto y los fundamentos preliminares del principio de publicidad. Para términos generales, el principio de publicidad tiene que ser comprendido como aquel principio que suscribe que las audiencias sean públicas, con el fin de que la persona sujeta a investigación
la persona imputada, la persona acusada, en su caso también la víctima, ya sea directa, indirecta, o en su caso víctimas potenciales o colectivas, como lo determina la Ley General de Víctima, y la propia sociedad, con las excepciones previstas en los ordenamientos procesales, ya sea de índole constitucional, de índole legal o índole internacional, tengan pleno conocimiento sobre la forma como se lleva a cabo el ejercicio de la acción procesal penal por parte de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, cómo se lleva a cabo también la actividad probatoria, es decir, la actividad para probar la comisión de un delito, y cómo el órgano jurisdiccional o las autoridades judiciales resuelven en definitiva a través de la sentencia la situación jurídica de la persona. Esto es importante tomarlo en consideración. Entonces, dicho en otras palabras, publicidad de las audiencias significa la accesibilidad para todas las personas ajenas al conflicto, así como la inmediación de las partes en el procedimiento penal, ya lo habíamos comentado de manera anticipada, el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima y su asesor jurídico, con la autoridad jurisdiccional y en el desahogo de los elementos de prueba. Ustedes se preguntarán si este principio tiene antecedentes inmediatos o tiene antecedentes históricos. Y lo pongo sobre el contexto, sobre todo en razón de los actuales pronunciamientos que se están haciendo sobre la falta de utilidad o la supuesta falta de utilidad que pudiera tener el estudio del derecho romano y específicamente el estudio del derecho penal romano. Y vale la pena mencionar que históricamente el principio de publicidad imperaba como un criterio general también del proceso, en su caso, proceso penal romano, y este se desarrollaba ante los magistrados y los comicios, o en su caso ante los pretores, o en todo caso ante los emperadores o sus delegados. Desde ese momento era obligatorio que la autoridad jurisdiccional no pronunciara sentencia acerca del estado jurídico de los hombres, de las personas, o en este caso de sus patrimonios, en el retiro, se decía en ese entonces, en el retiro de su casa, sino abiertas las puertas de la audiencia y convocados todos a ellos, se pudiera la autoridad escuchar, constituida en tribunal, todas esas controversias, tanto civiles como criminales. Es así que, siguiendo algunos procesalistas, como es el caso de James Goldschmidt, la publicidad, el principio de publicidad llegó a ser una petición de carácter democrático, una petición política, como lo llegaron a hacer y lo estamos viendo actualmente en estos procesos de reforma, el proceso acusatorio, el tribunal popular y la oralidad, que entendemos que la oralidad no es propiamente un principio, sino una herramienta para hacer posible o materializar los otros principios que al menos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se encuentran contemplados en el artículo 20 constitucional. Entonces, este tipo de tratadistas pedían que la publicidad fuese colocada también, o mejor dicho, la administración de justicia fuese colocada bajo el control de la publicidad, es decir, bajo el control de la ciudadanía. También es importante mencionar que previo a la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, la publicidad como principio procesal, y eso es importante mencionarlo, no se contemplaba de manera explícita en nuestra Carta Magna, sino hasta que se llevó a cabo esta reforma de seguridad y justicia por la cual se modificaron diversas disposiciones primordialmente orientadas a modificar el proceso penal. No obstante, sabemos que en el ámbito práctico, la normatividad penal adjetiva de muchas entidades federativas, incluso de la propia federación, previa a la entrada en vigor incluso del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecían diversas disposiciones para hacer efectivo dicho principio, aun y cuando, y eso es importante mencionarlo, su naturaleza o la naturaleza de estos procesos tuviera una fuerte tendencia inquisitiva. Y como referencia de lo anterior tenemos pues el propio Código Federal de Procedimientos Penales que quizá algunos alumnos no lo saben,
o algunos operadores, pero el Código Federal de Procedimientos Penales todavía sigue vigente para la sustanciación de algunas averiguaciones previas, en su caso de algunos procesos penales. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de analizar, por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Penales, específicamente en artículos como es el caso del artículo 86 y el artículo 89, se establecía, al menos en el plano formal, la obligación de que las audiencias de derecho celebradas ante el órgano jurisdiccional fueran públicas. Incluso se establecen estas disposiciones que cualquier contravención o realizada por parte de la persona inculpada en razón de que estableciera alguna comunicación con el público presente podría generar la imposición de algunas medidas o correcciones disciplinarias en caso de que fuera infringida. Incluso vale la pena recalcar que el propio Poder Judicial de la Federación, en ese ánimo de satisfacer el ideal de impartición de justicia pronta y eficaz, se pronunciaba de manera no concordante con el proceso penal acusatorio, con el proceso penal, y establecía que en algunos casos, como es el dictado de la sentencia, la propia formulación de las conclusiones que se vertían tanto por el Ministerio Público o en este caso por la contraparte, debía restringirse hasta cierto punto la publicidad. Y eso es interesante porque a raíz de estas circunstancias, el Poder Judicial de la Federación emitió algunas tesis, lo estamos viendo en este momento, que se referían, por ejemplo, a diversas disposiciones o normas de algunos códigos de procedimientos penales, como fue el caso del Estado de México. Y nos decía que la audiencia pública, el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, no viola la fracción sexta del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos decían este tipo de disposiciones? Específicamente se establecía que al tratarse de un proceso eminentemente inquisitivo, pues las autoridades no era necesario que se generara o se garantizara la publicidad de esas audiencias. Y esto tiene concordancia con algunos pronunciamientos que en su momento hicieron profesores o que han hecho profesores, como es el caso del procesalista Julio Mayer. Mayer, en una franca reflexión sobre el proceso protocolizado, como él le llama, o ese proceso con una tendencia fuertemente inquisitiva, puntualizaba pues que era ridículo pensar seriamente que el público asistirá pues a un proceso por actos discontinuos o en su caso un proceso que esté caracterizado por actas escritas o llevados a cabo directamente por escrito. Y es entendible porque en el proceso anterior quienes tuvimos la oportunidad de litigarlo, incluso formarnos bajo esquemas educativos anteriores al 18 de junio del 2008, nos percatábamos que pues no era dable o era casi utópico pensar que pudiera garantizarse no únicamente la publicidad, sino otro tipo de principios como es el caso de la oralidad. En ese sentido, cabe mencionar, a diferencia de estos pronunciamientos que se hacían en el ámbito federal, que la publicidad, y esto debe de quedar muy claro para todos los que estamos dialogando en este momento, que la publicidad no únicamente debe de imperar en la audiencia de juicio o en el plenario, sino también durante la celebración de audiencias preliminares en las que se realizan incluso pronunciamientos concretos sobre la legalidad de la prisión, por ejemplo, de una persona, o en su caso la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público. Dicho de otra forma, ese juicio de posibilidad que realiza el Ministerio Público directamente frente a la autoridad jurisdiccional, en este caso, frente también a la persona imputada. No obstante, es importante mencionar que en el ámbito doctrinal pues existen algunas opiniones encontradas, todavía existen algunos criterios de carácter dogmático donde se establecía si era necesario hacer efectiva la publicidad
en audiencias preliminares o en periodos procesales, como es el caso de investigación o de preparación a juicio. Pues afirmaban estos teóricos que prever este principio, el principio de publicidad, como ya lo habíamos visto en un primer momento, en la actividad de los órganos de persecución y en actos judiciales en el intermedio, por así decirlo, pues demoraría excesivamente la tramitación de estas partes del proceso. Incluso afirmaban que únicamente bastaba el control del debate porque únicamente lo tratado en el debate, en el plenario, podía fundar la sentencia. Sin embargo, ustedes lo saben, esta situación o este pronunciamiento no es del todo acertado y lo vemos de manera muy particular en el desarrollo, en este desarrollo que hemos visto a lo largo de los años conforme a la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues debemos recordar que en determinados supuestos, en determinadas circunstancias, pues también se requiere el desahogo anticipado de elementos de prueba durante las fases de investigación inicial y fase de investigación complementaria, los cuales desde un particular punto de vista y punto de vista legal, pues también sustentan el fallo en la audiencia del juicio. Entonces, sobre esta última cuestión, es importante aclarar en primer lugar que el procedimiento penal mexicano en su conjunto también se rige bajo el principio de concentración para evitar la dilación excesiva, en este caso de las audiencias, y esto pues sabemos que no está peleado con que la publicidad pueda garantizarse en una etapa interlocutoria o previa a la de juicio. Y en un segundo lugar, la audiencia de debate en la última etapa del proceso penal, pues sabemos que no es el único acto procesal que debe publicitarse. Máxime que uno de los grandes debates, una de las grandes reclamos del liberalismo, incluso de la imposición o la implementación de un proceso penal de carácter democrático, fue la publicidad de los actos judiciales, como ya lo habíamos mencionado. Inclusive, si nosotros analizamos también la legislación penal en el ámbito de la ejecución penal, nos vamos a percatar de manera muy particular que en materia de ejecución penal, pues los procedimientos jurisdiccionales que se sustancian en estos procesos, con motivo incluso de las controversias que se dan entre las personas sentenciadas y la autoridad penitenciaria, pues también se regirán bajo el principio de publicidad. Entonces, como lo habíamos adelantado, el principio de publicidad, a raíz de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, ya se encuentra garantizado en nuestra ley fundamental y específicamente en el párrafo inicial del artículo 20 constitucional, en el que se establece, como ustedes saben, si lo consultan, que el proceso penal acusatorio también se regirá bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. No menciono oralidad porque, como ya lo había referido, considero desde un punto de vista dogmático que la oralidad es una herramienta para hacer posible estos principios. Y a su vez, debemos de tomar en consideración que el principio de publicidad o la publicidad en las audiencias o de las audiencias constituye un derecho fundamental del debido proceso penal a favor tanto de las personas imputadas como de las personas víctimas. Y por qué no decirlo también de otros actores procedimentales como pudieran ser las y los testigos. Entonces, frente a esta situación, dicha norma establece que toda persona en la que verse una acusación será juzgada en audiencia pública por un juez o tribunal de enjuiciamiento. Y al respecto, es importante mencionar que no únicamente nuestra Constitución establece este principio fundamental, sino también derivado de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional, incluso aplicables al ámbito de la procuración y la administración de justicia, deducen de manera amplia también el alcance, exclusión, restricción del principio de publicidad. Por mencionar algunos, si se gustan apuntarlo, lo vemos concretamente con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Lo vemos concretamente con el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, donde nos dice de manera muy puntual que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Y en este apartado hago un paréntesis porque el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos también tiene una intrínseca relación con el artículo 11, donde se establece el derecho a respetar la dignidad inherente de las personas, incluso la propia personalidad y la privacidad. Y esto es uno de los esquemas, uno de los derechos más importantes que se están planteando no únicamente a nivel regional, sino también a nivel internacional. Lo vemos concretamente con la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en ese sentido, al hacer referencia a la Corte Europea, pues sabemos que también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6, contempla estas disposiciones y este principio fundamental. Lo comento en este y hago un paréntesis y pongo una tilde en este artículo porque quizá es uno de los artículos más importantes a nivel internacional donde se deduce y se explica de manera explícita cada una de las restricciones y los alcances que puede tener el principio de publicidad en el desarrollo del proceso penal. Y es importante que lo tomemos en consideración porque más adelante vamos a ver algunas disposiciones, analizaremos los límites y cómo esos límites encuentran concordancia con este artículo 6 del Convenio Europeo. Entonces, el Convenio Europeo establece incluso como uno de los derechos que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, y que la sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, siempre y cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, ya lo habíamos mencionado conforme al artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando los intereses o la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal. Y asimismo, y posteriormente, de manera subsecuente o de manera escalada, pues encontramos otros o múltiples instrumentos como pudiera ser el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal, las denominadas reglas de Mallorca, que es un proyecto el cual siempre estoy difundiendo porque si ustedes quieren conocer cómo se despliega el proceso, el debido proceso penal, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro de esos principios o valores que informan al debido proceso. Y por último, el artículo 67 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo menciono porque más adelante de este diálogo vamos a analizar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la forma en que está operando esto a nivel internacional. Entonces, dicho de esta forma, nosotros analizamos ya un primer contexto y ahora nos corresponde llevar a cabo, pues conocer cuáles son esos límites, esas restricciones que se establecen tanto en el ámbito legal como en el ámbito constitucional y, por qué no, en el ámbito también de los derechos humanos. Y ustedes pueden ver en la gráfica de manera muy particular cuáles son los límites a la publicidad. Hay límites a la publicidad que están establecidos en la legislación nacional. Vemos de manera muy concreta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, incluyendo la propia Ley Nacional de Mecanismos y algunos otros instrumentos internacionales como pueden ser las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos. Y evidentemente recomendaciones soft law o de derecho suave, como pudieran ser las guías de Santiago y reglas de Brasilia. En ese sentido,
tomando en consideración que estos son los parámetros legales para poder restringir la publicidad en las audiencias, debemos de tener o debemos de considerar que si bien el principio de publicidad constituye un elemento necesario para transparentar el discurso institucional de las autoridades jurisdiccionales, pues sabemos que todo principio no es absoluto y también encuentra limitaciones en cuanto a su plena efectividad durante la evolución del proceso penal. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 20 constitucional, como ya lo habíamos mencionado, específicamente el apartado B en su fracción quinta, se establecen los supuestos generales de excepción y quiero que tomemos en consideración lo que ya habíamos mencionado, el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos de Europa, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque se retoman también algunos aspectos fundamentales para que pueda determinarse consistentemente en qué consisten estas restricciones. En ese sentido, se regirá o se podrá restringir por razones de seguridad nacional, por razones de seguridad pública, protección de las víctimas ofendidos, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para su justificación. Y esto en concordancia, lo habíamos visto, lo anticipé, en concordancia también con los ordenamientos legales o procesales. Concretamente, el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla excepciones al principio de publicidad, los cuales podrán resolverse de oficio o incluso a petición de las partes para que las audiencias puedan desarrollarse concretamente total o parcialmente a puerta cerrada. Es decir, que el artículo 20 constitucional establece los parámetros generales, pero el artículo 64 le da vida a esos parámetros constitucionales. Y si ustedes analizan el artículo 64 del Código Nacional, ya se despliega de manera formal cuáles pudieran ser esas características o naturaleza de cada una de estas restricciones. Por ejemplo, cuando exista la posibilidad de que se pueda afectar la integridad de alguna persona, cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial, o en los supuestos o condiciones en los que el órgano estime conveniente. Entonces, también podemos hacer referencia a algunos casos en donde se afecte el interés superior del niño o de la niña en términos de lo establecido por los tratados y leyes en la materia. Ustedes se preguntarán, bueno, esas son restricciones que se establecen en el ámbito procesal, pero también existen restricciones que van orientadas a cuestiones de carácter administrativo para el buen curso de las audiencias. Sí, el propio artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla también restricciones para garantizar que imperen pues el orden, la seguridad, incluso el decoro para el desarrollo de las propias audiencias. Y en razón de estas circunstancias, pues las autoridades jurisdiccionales podrán restringir el acceso a personas, por ejemplo, armadas que porten distintivos gremiales o partidarios o que porten objetos peligrosos y prohibidos. Estas restricciones, si ustedes se dan cuenta, principalmente están suscritas en el ámbito de tutela de las personas imputadas. Sin embargo, sabemos que bajo el principio, con base en el principio de igualdad ante la ley, pues dichas disposiciones son de carácter progresivo y no solo amparan a las personas imputadas, sino también a las víctimas que hayan sido afectadas, ya lo habíamos mencionado, de manera directa, indirecta o potencial por la comisión de un hecho victimizante, incluso a los propios testigos. Ahora bien, vamos a tratar de manera muy particular cuáles son algunas repercusiones o algunos efectos y cómo interpretar cada uno de estas limitaciones. Nuestra Carta Magna, el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que se podrá restringir la publicidad o habrá excepciones a la publicidad cuando se trate de asuntos en materia de seguridad nacional. ¿Cómo interpretar la seguridad nacional? Bueno, sabemos que la seguridad nacional, conforme al artículo 3 de la propia Ley de Seguridad Nacional, pues establece una serie
de acciones, y son esas acciones destinadas a proteger de manera inmediata, directa, la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Dentro de estas acciones también se establece la defensa del territorio y el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Incluso, si nosotros analizamos el propio artículo 89 constitucional, se establece como una de las obligaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal la preservación de la seguridad nacional. Entonces es importante tomar en consideración que en algunas audiencias es posible que se contraste información vinculada con hechos que pudieran representar una amenaza a la seguridad nacional y que por su naturaleza, por sus características, requieran que la autoridad jurisdiccional, incluso las autoridades ministeriales, soliciten un tratamiento más reservado. Por ejemplo, actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada, actos de financiamiento de acciones a organizaciones terroristas, actos ilícitos incluso contra el fisco federal como el contrabando, en el que actualmente pues están participando otro tipo de unidades como puede ser las unidades de inteligencia financiera que participan en apoyo a las fiscalías o a las instituciones de procuración de justicia. Y en este sentido, valdría la pena que ustedes puedan analizar un documento muy importante que pudiera dar incluso justificación o cabida a una justificación respecto a este tipo de excepciones. Y me refiero específicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que emitió el Gobierno de la República. En este documento se establece un diagnóstico muy particular y en dicho diagnóstico se pone como una de las preocupaciones más importantes la formulación de nuevos paradigmas de seguridad nacional que permitan sustentar estrategias para el restablecimiento y fortalecimiento de las autoridades tanto de procuración como de administración de justicia, porque sabemos que existen múltiples, un involucramiento de algunos servidores públicos y estructuras gubernamentales que propician incluso márgenes de protección e impunidad. Por otra parte, también vemos que hay limitaciones de la publicidad por razones de seguridad pública. Debe considerarse, y ustedes lo saben, debemos de considerar que dentro de manera implícita o dentro del concepto general de seguridad pública encontramos también las funciones de investigación y persecución de los delitos. Y a menudo lo comento con las alumnas y los alumnos. Les pregunto, bueno, ¿ustedes consideran que la procuración de justicia es una función de seguridad pública o son cosas totalmente distintas? Y muchos se van con la idea del concepto policial que se tiene respecto a la seguridad pública. Sin embargo, sabemos que hay una ley general del artículo 21 constitucional que establece ya o define de manera muy puntual cuáles son los alcances de este concepto o de esta función fundamental para la preservación del Estado democrático de derecho. En ese caso, debemos de tomar en consideración que los órganos acusadores, o en este caso las instituciones del Ministerio Público, emprenden múltiples labores de investigación y en algunos casos requieren secrecía sin que se afecte el derecho a la defensa. Sabemos que hay indagatorias, se realizan determinados desgloses, hay indagatorias, algunas tienen relación con otras y muchos de esos procesos pueden estar vinculados con la investigación de delitos de carácter complejo. Incluso podemos ver que hay algunas figuras que se van insertando o herramientas que va insertando el propio Ministerio Público con miras a garantizar una investigación mucho más exitosa. Entonces, si esa información se publicita, pueden correrse riesgos hasta cierto punto para el éxito de determinadas investigaciones. Y ponemos un ejemplo, cuando se trata de participación de testigos colaboradores que sean posibles beneficiarios de criterios de oportunidad o en su caso personas colaboradoras de la justicia o como les dicen en algunos otros países los soplones, que sean beneficiaron de las medidas que establece, por ejemplo, el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que ahí se establecen de manera muy particular. Esos son dos aspectos fundamentales que tenemos que ir analizando. Y por otra parte, las condiciones de las comparecencias. Sabemos que la celebración de algunos actos jurisdiccionales puede generar un efecto
directo en la dignidad y seguridad de las personas, incluso de los testigos, cuando ellas prestan declaraciones o testimonios en una audiencia pública. En estos supuestos, las autoridades jurisdiccionales, incluso las propias partes involucradas, pueden plantear medidas procesales para imposibilitar que la persona imputada o incluso un grupo delictivo pueda averiguar la identidad de quienes testifican. Incluso se utilizan a la par de la restricción de la publicidad de las audiencias, se hacen uso de sistemas de videoconferencia o de circuitos cerrados de televisión, como lo hemos visto, por ejemplo, en delitos de violencia de género en los centros de justicia para las mujeres. Sabemos que la participación de las víctimas pues, no debe representar riesgos para la seguridad y eso implica que la publicidad del proceso conviva también con la reserva y confidencialidad necesarias para tales fines. Y en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han sugerido que esas medidas se combinen o se acompañen para evitar pues, que haya un estrés psicológico, incluso que se exponga de manera innecesaria a los testigos y a las víctimas. Y en aras de adoptar estas mejores prácticas, plantean algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público o los asesores jurídicos de víctimas hagan un planteamiento o la autoridad jurisdiccional determine esta restricción, se tomen algunos elementos fundamentales. En primer lugar, generar o vincular establecer cuál es la naturaleza de ese delito, si se trata de violencia familiar, de género, delincuencia organizada, el tipo de víctima, ya sea directa, indirecta, niñas, niños, adolescentes, o la relación o parentesco de la víctima o testigo con la persona imputada, sobre todo cuando se trata de delitos de violencia de género o violencia contra la mujer, donde el victimario o la persona imputada tenga una relación de parentesco o una relación incluso de subordinación. Entonces, desde el ámbito, desde distintos tipos y modalidades como se plantean en las distintas leyes generales. Y por otra parte, el grado de miedo y estrés de la persona que presentará el testimonio y para lo cual se hace necesario también el involucramiento de otros servicios de carácter psicológico. Y por último, la relevancia del testimonio a desahogar. Todo esto de la mano del planteamiento objetivo de las autoridades jurisdiccionales y siempre tomando en consideración que la imposición de estas medidas, que bien puede ser la restricción de la publicidad o en su caso de medidas particulares como ya las habíamos mencionado, no presupongan o menoscaben el principio de presunción de inocencia mediante su imposición. Y esto nos referimos al acusado, porque muchas veces al imponerse estas medidas se sobrevaloran parcialmente los testimonios ofrecidos por la Fiscalía y en su caso por los asesores jurídicos de la víctima. Y también a nivel internacional, pues tenemos algunas referencias como lo ha hecho la Corte Penal Internacional. Una situación que me gustaría comentar con ustedes de manera particular tiene que ver con el involucramiento de secretos particulares o determinados secretos oficiales. El propio Código Penal Federal tipifica específicamente como delitos en sus artículos 210 al 211 bis este tipo de conductas como la revelación indebida de secretos, pero también los secretos particulares debemos de tomar en consideración que se pueden definir como aquella información relativa a un particular que afecta su intimidad. Respecto a esta situación, hemos visto y particularmente he visto algunas circunstancias muy particulares en el desarrollo de algunas audiencias. Es muy común que los jueces de control, en total contravención a las disposiciones y principios que se plantean en la justicia alternativa y justicia restaurativa, celebren audiencias para la imposición o en este caso para el otorgamiento de un acuerdo reparatorio. Sin la anuencia muchas veces de las partes intervinientes y concertando frente al público asistente determinadas obligaciones de dar, hacer y no hacer, derivado de las cuales podría difundirse algunos secretos o datos que requieran cierta confidencialidad.
Y por eso es importante que vayamos conociendo cuáles son los alcances de una u otra ley. Y afirmamos lo anterior porque, derivado de la interpretación del artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, se establece que los mecanismos alternativos, como la conciliación, la mediación o la junta restaurativa, tendrán por objeto hacer valer las soluciones alternas, específicamente el acuerdo reparatorio, y que esto pueda generar pues, la composición de ese conflicto. Es decir, que las soluciones alternas no son un fin en sí mismo a raíz de la sanción de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Si en el desarrollo de la fase de investigación complementaria los intervinientes consideran que el conflicto puede resolverse mediante un acuerdo reparatorio, lo ideal sería que la autoridad jurisdiccional suspende el proceso penal conforme al artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales y derive el asunto a los órganos de justicia alternativa, donde habrá personal especializado, facilitadores, que llevarán a cabo la sustanciación de un proceso alternativo en las condiciones de seguridad y de confidencialidad necesarias. Todo ello con la estricta observancia, al principio ya lo habíamos mencionado, de confidencialidad. Es decir, que la información tratada durante la sustanciación de ese acuerdo no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes en el proceso penal. Y tomando en consideración las disposiciones que establece el artículo 19 de esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, donde establece que si alguno de los intervinientes revela información confidencial que se plantee durante las sesiones, pues se dará por concluido el mecanismo alternativo sin perjuicio de las responsabilidades en que se incurra por tal conducta. No obstante, una de las recomendaciones que hacemos concretamente a las autoridades jurisdiccionales es que eviten arrogarse funciones de facilitadores y que los acuerdos reparatorios se celebren si se celebran de manera directa en la audiencia, con la salvedad de que se restrinja la publicidad. Y si no la restringe de manera oficiosa la autoridad jurisdiccional, pues sean las partes involucradas en el proceso, primordialmente el Ministerio Público como garante de los intereses de la sociedad en su conjunto, que se restrinja la publicidad en estos casos. Quizá de manera muy particular, y ya después se pueda, una vez validado, firmado y validado el acuerdo, se permita nuevamente el ingreso al público. Por otra parte, una cuestión particular puede presentarse en los casos de las niñas, niños y adolescentes. Debe de estarse siempre presente la dignidad inherente y su derecho a la intimidad, y ahí tenemos, si gustan apuntar, un documento fundamental donde hace referencia a estas disposiciones, como son las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Esto de manera particular. Y ahora que estamos en una situación de emergencia sanitaria, pues también los órganos jurisdiccionales pueden resolver de manera oficiosa y anticipada que las audiencias se celebren a puerta cerrada y sin la presencia del público. Y esto como una medida orientada a proteger la salud pública y prevenir incluso el incremento de contagios frente a una emergencia sanitaria global como la que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia del virus que causa el COVID-19. Y en relación a esto, pues sabemos que el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido acuerdos importantes, como es el Acuerdo 4-2020, con el objetivo de que los centros de justicia penal federal restrinjan temporalmente la publicidad de las audiencias, garantizando el acceso pues únicamente a las partes que intervienen en ellos, que serían las víctimas, que sería el asesor jurídico, el defensor, la persona imputada o en este caso el Ministerio Público. Con todo, pues para evitar que haya violaciones flagrantes a la garantía de publicidad, ya les había compartido un documento específicamente algunas resoluciones de la Corte Interamericana pues han resuelto que pues, las autoridades deberán acreditar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la exclusión, privación o limitación excepcional a este derecho.
Y lo vemos concretamente en algunas resoluciones como caso J contra Perú, donde de manera muy particular se hicieron restricciones indebidas al principio de publicidad. Esto lo tomamos como una referencia particular. Ahora, ¿cuáles podrían ser las repercusiones de la publicidad indirecta en el desarrollo del proceso penal? Sabemos que, por un lado, tenemos la llamada publicidad indirecta cuando personas no participantes o terceras en el proceso penal intervienen o tienen la posibilidad o tenemos ese acceso para estar físicamente presentes en las audiencias, y por el otro, la publicidad indirecta representada en este caso por la información de los medios de comunicación social sobre la administración de justicia. Entonces, esto es un tema de gran relevancia a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, debemos de tomar en consideración que las audiencias son por sí mismas fuentes de información y como tales son asequibles y adecuadas siempre que permitan a las partes y al público, en este caso a la ciudadanía, el acceso. No obstante, pues sabemos que se considera constitucionalmente válida la limitación de la publicidad mediante la prohibición de ingreso de los medios masivos de comunicación social específicamente para grabar y filmar las actuaciones vertidas durante una audiencia, pero ello pues no impide que puedan acceder de otra forma a eso, de manera ordinaria puedan generar sus informaciones. En el ámbito nacional, conforme al artículo 5 y 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está restringido la grabación y videograbación de las audiencias. Y eso es algo que se ha seguido no únicamente a nivel nacional, sino también en países anglosajones donde tienen una experiencia mucho más consolidada en el proceso penal acusatorio. Pero estas limitaciones o exclusiones deben tener presente los intereses de la protección de la personalidad de los intervinientes, como ya lo habíamos visto, artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos o artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Muchas veces sabemos que si las personas quedan grabadas o filmadas con el objeto de ser presentadas en el contexto de una emisión radiofónica o televisiva, pues se hace más evidente la injerencia en el derecho de la personalidad. Y retomamos algunas sentencias, llevé a cabo el análisis de algunas sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, específicamente una sentencia del 24 de enero de 2001, que recayó sobre dos recursos de amparo y se pronunciaba respecto a la videograbación de las audiencias. En esta decisión se argumentó de manera muy particular que la difusión de grabaciones y filmaciones, esto se dio en Alemania, puede generar en el proceso penal considerables efectos negativos para la dignidad inherente de las personas, pues debido a la vergüenza que produce la presentación en público de la conducta ante las autoridades jurisdiccionales, o debido a los recuerdos negativos del proceso que quedan en la propia memoria del público, incluso con el auxilio de las redes sociales, pues se puede dificultar la posterior resocialización. Entonces, los efectos negativos que trae consigo la permisión de grabaciones y filmaciones mediáticas pueden verse reflejados en la efectividad del debido proceso legal y la seguridad de encontrar la verdad material. Algunas personas, sabemos que no todos, se sienten familiarizados o están familiarizados con las cámaras. Incluso ahora que estamos dando videoconferencias, algunos no necesariamente quiere decir que nos encontremos familiarizados. Entonces, muchas veces, en algunos casos, algunos intervinientes en el proceso penal sienten empatía con dicha práctica y otros sienten vergüenza. Entonces dicen el tribunal alemán que pueden confluir distintas problemáticas, principalmente en el ánimo de las personas intervinientes, que pueden afectar el buen curso del proceso penal. Por ejemplo, habrá testigos, víctimas o personas acusadas que en ocasiones pues, pueden verse orilladas o coaccionadas, incluso forzadas a omitir cosas importantes para el descubrimiento de la verdad en ese testimonio, o personas imputadas o víctimas incluso que tratan de congraciarse con los medios de comunicación social para que se produzcan determinados efectos o los efectos que ellos ilusionan, digamos esos 15 minutos de fama.
que se establecía, ¿no? Sabemos que en México no está permitida la instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos de grabación, pero en algunos otros países sí lo están. Y lo vemos concretamente con algunos casos de el derecho, los sistemas penales de Inglaterra o los sistemas penales de Gales. Y aquí les presento un breve estudio comparativo. Este es un breve estudio comparativo que forma parte de una investigación que realizó la doctora Anna Bernsen. Ella es académica alemana. Tuvimos oportunidad de dialogar directamente sobre esta problemática y ella realizó un estudio, una estancia en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, respecto a la forma en que se estaba planteando particularmente el principio de publicidad y específicamente la permisión de grabaciones. Lo curioso es que en Inglaterra, a diferencia de otros países, sí existen excepciones para que pueda garantizarse el acceso de determinados equipos de grabación o puedan llevarse a cabo la filmación de algunas audiencias. Entonces, en el caso de Inglaterra, el sistema penal inglés depende, estas excepciones para que se permita, o permisiones, pueden variar dependiendo del órgano jurisdiccional, y lo vemos concretamente en esta presentación, que existen 3 órganos jurisdiccionales: el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación y los tribunales de la Corona. En el caso del Tribunal Supremo, como sucede aquí en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son públicas las audiencias, incluso los procedimientos se transmiten en vivo en el sitio web del tribunal, y adicionalmente algunas resoluciones previamente seleccionadas se presentan por medio del canal YouTube. Aquí las excepciones es general, o sea, la permisión es general, y es interesante porque en el caso de México, pues hay algunas audiencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se restringe la publicidad, y eso pues también genera dudas sobre las versiones estenográficas que nos presenta la Suprema Corte. Por otra parte, están los tribunales de apelación, donde este tipo de excepciones son parciales y en determinadas audiencias pues podrán ser grabadas y transmitidas cuando se trate de asuntos en materia penal, un nuevo juicio por delitos graves, pero quedará restringida en asuntos de materia familiar, y todo esto conforme a los protocolos que el propio tribunal concerte también con los medios masivos de comunicación social. Entonces, en estos casos la idea es evitar que esa información sea utilizada con fines publicitarios o transmisiones de partidos políticos. Y por último están los tribunales de la Corona o los juzgados ordinarios, juzgados penales ordinarios, donde no se permite la grabación. Sin embargo, actualmente se está haciendo un programa piloto en algunas salas o cortes para que se permitan estas grabaciones y se dé una mayor publicidad. En el caso de Inglaterra, existe una Criminal Justice Act de 1925, y esta Criminal Justice Act dispone la prohibición absoluta de tomar e incluso intentar tomar cualquier fotografía. Incluso hay sanciones de multa de 50 libras por cada acto hecho, incluso sanciones privativas de libertad en caso de algunos, el desacato que se dé a ese principio durante el desarrollo de las audiencias. Y específicamente la Criminal Justice Act sanciona estas disposiciones. Como ejemplo, tenemos también algunos casos emblemáticos en el ámbito internacional, específicamente en el sistema inglés, como pudiera ser el caso Solicitor General versus Cox, que es un precedente internacional por parte del sistema inglés, donde se estableció que la toma ilegal de fotografías y videograbaciones durante el desarrollo de una audiencia pues puede ser considerado un desacato directo a las disposiciones de esta Criminal Justice Act, y trae consigo pues obviamente la investigación y juzgamiento
de aquellas personas que perpetren estas conductas, pues se considera, y esto es importante que nosotros lo retomemos, que estas pueden entorpecer la adecuada administración de justicia. En este caso, se declaró la culpabilidad de un espectador que utilizó su teléfono celular para tomar diversas fotografías y videos en diversas audiencias. Muy interesante porque una vez que tomó esas fotografías y videos, las publicó de manera posterior en la red social de Facebook, incluyendo comentarios peyorativos en contra de la autoridad jurisdiccional y también pues generando un cierto dejo de parcialidad en la denominada opinión pública. Las víctimas se percataron de esta situación y lo hicieron del conocimiento inmediato del Crown Prosecution Service para que eventualmente se girara la orden de aprehensión correspondiente. Entonces son casos que debemos de tomar en consideración en países que incluso son predominantemente acusatorios, pero que estas restricciones las estamos viendo de manera particular. Y en el ámbito procesal penal internacional, las decisiones de la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional, sobre todo las relativas a la responsabilidad penal del acusado o la imposición de la pena, son dictadas de manera pública, conforme al principio de publicidad también, y pueden ser vistas en línea a través del sitio web de dicho organismo, con la salvedad de pues, que su transmisión tendrá un retraso de 30 minutos, a menos que la audiencia sea para dictar un fallo u otra decisión jurisdiccional. Y al respecto quiero compartirles un video para que lo veamos de manera muy particular. Stop, please. Please sit down. Being given under Rule 101C of the rules for the period he has already spent in detention. Mr. Pradek was transported to a nearby hospital to receive further medical assistance, where he passed. You may be seated. Da li ste čuli za bar jednu akciju gde su... Stop, please. Please sit down. Kako je to moguće da je naš heroj, Herero Praljak, mogao uspjeti? Dobro, čovjek je odlučio svoju sudbinu i on je herojski otišao sa ovoga svijeta. Notre client dit qu'il a bu un poison ce matin. Okay. We suspend the... Sorry, Your Honors. Ponašanje ovog gospodina koji sebe naziva generalom je meni vrlo čudno. Dakle, ovako su radili Hitlerovi generali u Nürnbergu, ubijali se pred presudu. Muy bien, como pudieron observar, independientemente que algunos tribunales penales internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, llevan a cabo o establecen que las audiencias para dictar los fallos se realicen de manera simultánea su transmisión, pues vemos que hay casos emblemáticos que anteceden a estas disposiciones donde pues debemos de reflexionar seriamente la restricción o el atraso de que esas sentencias pues no sean transmitidas de manera simultánea.
Y lo vemos en caso concreto, este caso emblemático que se presentó en el 29 de noviembre del 2017 en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Durante esta audiencia del dictado de la sentencia, se confirmaba una sanción de privativa de la libertad de 20 años de prisión en contra del señor Slobodan Praljak, quien después del pronunciamiento, y una vez ese pronunciamiento sabemos que se estaba transmitiendo de manera simultánea, se puso de pie y alegó que él no era un criminal de guerra y que por tanto no reconocía el veredicto. Y segundos después, como lo vimos en las imágenes que son impactantes, bebería el contenido de una pequeña botella que sustrajo de su bolsillo. Lo más preocupante es que debido a que la audiencia fue transmitida en vivo de manera simultánea, el suicidio del señor Slobodan Praljak pues fue presenciado a través de la televisión por una amplia audiencia, así como por el público que se encontraba en la sala, y se convirtió esto en una noticia de carácter internacional, incluso afectando también pues los propios intereses y derechos de las víctimas. Incluso el video que presentamos, pues ustedes lo pueden consultar directamente en YouTube. Y a raíz de este incidente, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia instruyó una investigación de carácter administrativo, independientemente de la investigación que realizan las autoridades holandesas en materia penal. Esta investigación fue dirigida en su momento por el juez Hassan Jallow, presidente del Tribunal Supremo de Gambia, y derivado de esa investigación administrativa se emitió un informe y recomendaciones. Y la recomendación particular respecto a la transmisión fue que se introdujera una demora, un retraso de 30 minutos al llevar a cabo la transmisión del pronunciamiento de las sentencias. Sin duda, pues estas experiencias de derecho comparado pueden activar el debate para confeccionar nuevas prácticas en el proceso penal mexicano. Y sobre todo para evitar actos nocivos de algunos medios de comunicación, y refiero a algunos medios de comunicación, no todos. Las autoridades pues deben de adoptar criterios sensatos y que estén apegados al respeto y la tutela de la dignidad inherente de las personas. Por último, y para ir cerrando esta plática y podamos entrar directamente al análisis de algunas preguntas, tiene que ver con una pregunta que nos han hecho particularmente en el ámbito académico y tiene relevancia conforme a saber si una persona no participante en el proceso penal puede consultar los registros de las audiencias. Entonces, sabemos que en el ámbito práctico puede surgir el interés de personas distintas a las partes procesales para tener acceso a los registros de las audiencias que se celebran durante el proceso penal. Ya vimos no solo la sentencia, sino también audiencias preliminares o interlocutorias. A pesar de que estas personas pues no hayan tenido oportunidad de acudir en la fecha y horas señaladas por la autoridad jurisdiccional, porque así se establece, ¿no? Y muchos de estos planteamientos pues tienen que ver con la finalidad de llevar a cabo un análisis sobre las decisiones que adoptan dichas autoridades y verificar si encuentran correspondencia con determinados criterios de acceso a la justicia. Por ejemplo, a mí particularmente me interesaría saber, ahora que hablamos sobre la restricción de la publicidad en la determinación de acuerdos reparatorios, si en las audiencias pues se están adoptando no se está restringiendo la publicidad de estos actos, y si estos se corresponden, por ejemplo, con algunas recomendaciones que ha emitido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde nos dice en su recomendación número 33 que bajo ninguna circunstancia pues deba ser resuelta a través de una solución alterna o un mecanismo alternativo casos de violencia contra las mujeres. Entonces, a partir de esta situación, podría reclamarse que existe efectivamente una afectación directa al principio de publicidad si las autoridades jurisdiccionales se niegan a proporcionar copias de los registros de una audiencia a una persona ajena al procedimiento penal, que no sean las partes del proceso. Y en ese tenor voy a hacer
las siguientes consideraciones técnicas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y los registros complementarios también podrá ser consultado por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso la autoridad jurisdiccional, con base en las excepciones que ya vimos en el artículo 64 o en el artículo 20, apartado B, fracción quinta, se hayan hecho extensivas estas restricciones. Frente a esta disyuntiva, es importante aclarar que la autoridad jurisdiccional tiene la facultad de restringir la consulta de la grabación de una audiencia a un tercero, o dicho de otra forma, a una persona no participante en el proceso penal, pero debe fundamentar y motivar adecuadamente su decisión en torno o relacionado en torno a las excepciones que analizamos previamente y que por ende pues hacen improcedente la consulta de los registros. Sin embargo, si esas restricciones no se resolvieron excepcionalmente durante el desarrollo de la audiencia, es decir, el acto judicial se realizó a puerta abierta y con la libre concurrencia del público, sería incongruente que la autoridad jurisdiccional negara con posterioridad cualquier solicitud de consulta sobre el contenido público de los registros de dicha actuación. Ahora bien, atendiendo a lo que dispone este artículo en su segundo párrafo, el artículo 50, pues la expedición de copias digitales solo podrá autorizarse con base en la solicitud que realicen ¿quiénes? Las personas que tengan la calidad de parte en el procedimiento penal. Pero eso no presupone un impedimento para que una ciudadana o un ciudadano ajenos al litigio y amparados en el derecho humano de acceso a la información puedan consultar en sede judicial los contenidos de los registros de tales actuaciones bajo las condiciones y formalidades que así disponga la autoridad. Por ejemplo, que se restringe el uso de teléfonos celulares, tabletas, cámaras fotográficas o dispositivos disimulados para grabar. Y esto concatenado, relacionado con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que los poderes judiciales federal y locales tienen la obligación de poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público. Máxime que en el proceso penal la autoridad jurisdiccional emite de manera oral y en audiencia pública el fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, sin que ello impida su formulación escrita, como lo disponen los artículos 401 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a esto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha dado un paso importante en materia de transparencia y acceso a la información. Recientemente lo vimos al emitir el acuerdo general para que se garantice el acceso a la totalidad de las sentencias y resoluciones que se emitan en expedientes jurisdiccionales. Solo que esta decisión puntualiza que las versiones públicas de las sentencias penales se realizará por escrito, dejando en claro pues, que su finalidad está orientada, y esto es importante retomarlo, está orientada a cumplir con su función extraprocesal y de esta forma posibilitar el control ciudadano de la labor jurisdiccional federal en materia penal. Es importante mencionar pues, que si bien las sentencias, recuerda que las sentencias vertidas durante la audiencia de juicio también pueden ser registradas por cualquier medio tecnológico y pues de ahí que las grabaciones o reproducción de imágenes o sonidos se considere como información que conserva bajo su resguardo pues la propia autoridad conforme al artículo 61 del Código Nacional. Lo anterior pues representa un reto, y eso ya lo veremos más adelante, representa un reto subsecuente para los poderes judiciales, no solo federal, sino también local, para que clasifiquen adecuadamente estos registros y en particular las sentencias bajo este formato y no solamente por escrito, previniendo, como ya lo habíamos mencionado, conforme a esas excepciones y como es de suponer, la debida protección de datos considerados personales o confidenciales. No obstante, y con esto vamos a ir cerrando, no obstante, más allá de ensueños, pues tenemos que ser realistas, sobre todo en la actual era digital en la que vivimos.
por más prevenciones que se hagan a las personas y profesionistas para que no difundan deliberada o arbitrariamente la información que se le proporciona por parte de las autoridades jurisdiccionales, pues siempre estará latente el riesgo de que sea utilizada pues con las más variopintas finalidades y de hecho con el provecho de las tecnologías o de las diversas redes sociales con que contamos. Actualmente Facebook, YouTube, Twitter. Entonces vemos que muchas veces esta información es utilizada para linchamientos mediáticos orientados a denostar o exhibir el trabajo y desempeño de los fiscales o jueces, en algunos casos para promocionar los logros o enaltecer la actuación de las y los defensores con miras incluso a obtener más clientes, en el mejor de los casos, utilizarla como un recurso educativo o de capacitación e incluso alimentar el ego de una abogada o abogado postulante frente a su auditorio o sus compañeros de asociación o gremio, por destacar solo mínimas prácticas que en la mayoría de las ocasiones pues no se corresponden con el honor y la dignidad que deben procurar especialmente las y los abogados en el ejercicio de su profesión, como ya lo ha dicho, los principios básicos de la función de los abogados como agentes fundamentales de la administración de justicia. Y por último, cuando hablamos de tener acceso a las versiones públicas de aquellas sentencias que sean de interés público, pues cómo dilucidar este concepto, pues a través de algunas, cómo dilucidar o cómo verificar que un asunto es de interés público, pues con base en algunos parámetros objetivos que están contemplados en las resoluciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto tiene que ver con la desclasificación de información considerada reservada cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción, conforme a lo que establece el propio artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y eso lo vemos concretamente con algunos expedientes emblemáticos como la averiguación previa del lamentable caso Iguala, integrado por la otrora Procuraduría General de la República. Infortunadamente, pues sabemos que hay casos sensibles de homicidios dolosos y de feminicidios y estos llegan a ser de interés público, para lo cual pues aquellas personas que soliciten esta información pues siempre tengan presente que los procedimientos pues se tienen que adecuar a las necesidades y opiniones que tengan las víctimas, principalmente las víctimas indirectas, los familiares, con la finalidad pues de que se suprima la victimización secundaria relacionada con el tratamiento mediático de los sucesos, principalmente por parte de los medios masivos de comunicación. Y una recomendación es que las autoridades, los asesores jurídicos y el propio órgano jurisdiccional tengan presente la adopción de estas medidas para limitar el acceso a la información relativas, por ejemplo, nombres, domicilios, datos de ubicación, para que se eviten consecuencias incluso negativas que puede tener su publicidad y difusión, como posibles hostigamientos por parte de la persona imputada o medios de comunicación inescrupulosos. En conclusión, el principio de publicidad pues es un presupuesto fundamental para la configuración del proceso penal, tiene una función vital como garantía procesal y como medio de control por parte de la ciudadanía para transparentar todas y cada una de las funciones o de los actos judiciales durante el desarrollo de las audiencias. Y algo importante, este principio también fomenta que el actuar de las partes procesales y de la autoridad jurisdiccional se alineen consistentemente con los valores y normas que han permitido la evolución del debido proceso. Eso considero que son algunas reflexiones que ponemos a su consideración y los invito a que lean las recomendaciones, revisen las recomendaciones de Toledo por un procedimiento penal justo que se adoptaron en 1992 por la Asociación Internacional de Derecho Penal, que aducen lo siguiente: las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación acerca de los debates que tienen lugar ante el tribunal evitarán producir el efecto de una precondena del inculpado y ofrecer la imagen de un proceso espectáculo,
Si tal efecto resulta de temer, la información sobre el juicio por la radio o la televisión podrá ser restringida o prohibida. Muchas gracias por su atención. Les comparto los siguientes datos de contacto y abrimos un breve espacio para comentar algunas preguntas que nos está haciendo llegar directamente el Instituto Nacional, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como les había comentado, ruego que me disculpen si no podemos abordar todas, pero vamos a ver una en concreto. Nos comenta la licenciada Ivy Gómez. Nos comenta la licenciada Ivy Gómez que en los casos de los infantes las audiencias son privadas. Efectivamente, licenciada, compañera, en el caso de las audiencias en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, las audiencias son de carácter privado. Tratándose de personas adolescentes a quienes se les atribuye la realización de un injusto penal, la publicidad no será un principio rector del sistema integral de justicia penal al que se encuentran sujetas, por el cual pues, se garantizará en todas las etapas de su proceso la protección de su intimidad, con el objeto de evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación pues, les perjudique, especialmente pues, la resultante por parte de los medios masivos de comunicación social. Y les recomiendo que puedan analizar el artículo 8 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las reglas de Beijing, donde se hace referencia a todas estas circunstancias en relación a la tutela o la restricción de la publicidad directa e indirecta por parte de las autoridades y por parte de los medios masivos de comunicación. Otra pregunta que nos hace una pregunta Rodolfo Montes de Oca Mena, dice, es decir, ese derecho subjetivo del ciudadano de consultar los registros de audiencias públicas se limita a solo observarlas en sede judicial y a no obtener una copia de audio y video. Rodolfo, muchas gracias por esta pregunta y me permito retomar un pronunciamiento o una reflexión que me hizo en su momento mi maestro, el doctor Eberhard Struensee. El doctor Eberhard Struensee es profesor, fue alumno directo de Hans Belzeb y de Armin Kaufmann, y él fue juez de menores en el Landgericht en Münster, y durante una visita académica que tuve en Alemania, él me comentaba, él escribió un artículo muy importante hace unos años que se llama Consideraciones sobre la publicidad y la oralidad en el juicio oral. En este documento sentencia con una reflexión importante. Nadie tiene un derecho subjetivo a participar como público en la audiencia. Nadie tiene un derecho subjetivo público a participar nadie tiene un derecho subjetivo a participar como público en la audiencia. Sin embargo, como ya lo había mencionado Rodolfo, desde mi punto de vista y conforme lo establece la legislación procesal penal, el contenido de las audiencias, los registros y las copias solo podrán ser expedidas a favor de las personas que tengan la calidad de parte. Sin embargo, eso no es impedimento tajante para que cualquiera de nosotros pueda corroborar esa información desde mi punto de vista, y eso estará a discusión, a debate en las sedes jurisdiccionales, con base en lo que ya habíamos comentado y todas estas circunstancias. Y nos comentan también, muchas gracias Rodolfo,
valdría la pena que pudiéramos analizar específicamente lo que establece el artículo 50 y esto confrontarlo también con el artículo 73. Y nos pregunta Alan Max García O'Reilly, ¿cómo han sido los resultados del sistema penal acusatorio en materia de eficacia y garantía? Bueno, pues esos resultados, desde mi punto de vista, han sido disímbolos o disímiles, pero por lo que hace a lo que estamos comentando, vemos que desafortunadamente en algunos casos las autoridades jurisdiccionales y también las autoridades ministeriales y las otras partes involucradas en el proceso no hacen valer estas restricciones de manera fundada y motivada. Y lo vemos concretamente con los casos de la celebración de acuerdos reparatorios durante las audiencias. Eso, desde mi punto de vista, a mi criterio, y por lo que me ha tocado vivir en mi experiencia como servidor público en el ámbito de la Procuración de Justicia, esa es una flagrante violación a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y evidentemente a los principios que informan el proceso penal, específicamente la publicidad, las restricciones que se deben de establecer y el principio de confidencialidad. Eso considero que es una situación que debe de estarse evaluando de manera constante por parte de las autoridades. Y también nos comentan que por qué la mayoría de los jueces de enjuiciamiento no consideran aplicar la excepción al principio de publicidad en delitos de extorsión, robo con violencia y homicidio, aun cuando se expone y justifica el riesgo y consecuencias que posiblemente tendría la recepción del testimonio de una víctima. Es muy probable, y ya lo habíamos mencionado, que en algunas ocasiones las autoridades jurisdiccionales y también las autoridades ministeriales no están fundamentando y motivando adecuadamente estas circunstancias. Y por eso el propósito de poderles exponer algunas experiencias que se han tenido a nivel internacional y también a nivel regional. Valdría la pena que pudieran analizar estas resoluciones porque no únicamente se trata de rezar los artículos que establece el propio Código Nacional, sino establecer una fundamentación mucho más amplia. Y en esa fundamentación mucho más amplia deberán de irse adecuando también algunos elementos que permitan identificar que efectivamente la persona puede estar expuesta a un proceso de revictimización o a un proceso de estrés. Lo mencionaba concretamente con algunas recomendaciones que ha hecho la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por ejemplo, ellos nos dicen que en aras de adoptar mejores prácticas, pues los proveedores de asistencia jurídica y el órgano jurisdiccional pueden considerar los siguientes elementos para motivar sus solicitudes. Cuando hablamos, por ejemplo, del grado de miedo y estrés de la persona que presentará el testimonio, pues sabemos que hay múltiples opciones. A veces tenemos que ser creativos los operadores jurídicos para definir cómo se está efectivamente evidenciando ese estrés que está presentando la persona. La idea, por ejemplo, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual actualmente soy comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición, estamos implementando un nuevo esquema de atención a las víctimas y ese nuevo esquema de atención a las víctimas implica que se les dé desde un primer momento una atención diferenciada a través del apoyo de un trabajador social, personal especializado en psicología, personal de asesoría jurídica, médico. Y toda esa información también sirve para sustentar y motivar todas estas decisiones que nosotros hacemos o planteamos ante la autoridad jurisdiccional. Entonces es importante, más allá de recitar o más allá de declarar la restricción a través de estos artículos, motivarla de manera adecuada con base en otros elementos que se vayan adicionando a estas circunstancias particulares. Y bueno, pues creo que con esto
damos conclusión a esta plática. Me reitero a sus órdenes en los datos que previamente les había compartido. Y bueno, recordarles que hoy se conmemora el Día de las Niñas y de los Niños. Más que un festejo, es una fecha para tomar en consideración que las niñas y los niños pues, son las personas que más sufren las crisis y los problemas del mundo. Es importante tomar en consideración esto y, bueno, agradecer nuevamente al Instituto Nacional de Ciencias Penales la invitación para compartir estos temas de gran relevancia nacional e internacional. Muchas gracias y nos vemos pronto.